Muy buenas tardes. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos en el espacio de consultas académicas, quien les habla el profesor Alfonso y nosotros Alzamora, para poder absolver cualquier duda o consulta que se les pueda presentar en el curso de historia. Podemos analizar cualquier aspecto de la semana 1, debido a que la semana pasada hubo un pequeño percance, y también de la semana actual, de la semana 2, para poder estar al día tanto en historia universal como en historia del Perú. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar a analizar algunas de las preguntas más importantes respecto a lo que corresponde con historia. A que se me había movido por acá la cámara. Muy bien. A ver, pequeño segundo nada más para poder instalar esto. Ya está. A ver, voy a pasar a compartir el material de la semana pasada porque hubo un pequeño percance y no se pudo desarrollar alguna de las preguntas y por si es que ha quedado alguna duda que sería pues importante absolver. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a desarrollar. Por aquí tengo, a ver, denme un segundo, por favor. El material de la semana pasada. Ujujú. A ver, un momentito. Muy bien. Aquí les voy a compartir el material de la semana pasada para poder desarrollar algunas de estas preguntas que pueden haber quedado por ahí en complicación, de repente algo que no haya quedado lo suficientemente claro. Muy bien. Como pueden visualizar, la semana pasada, la semana 1, habíamos dado inicio con referente a teoría de la historia. Aquí, en este tema, hemos trabajado aspectos como la definición, concepto, el qué es la historia, sus orígenes, herramientas metodológicas importantes para el trabajo histórico, qué representa en sí la historia, sus fuentes, tipos de fuentes, los orígenes, según sus orígenes. Además, también entender qué cosa es sincronía o diacronía cuando hacemos líneas de tiempo. Así es que también habíamos analizado, aparte de todos estos aspectos, las ciencias auxiliares que ayudan a la historia, como también las disciplinas auxiliares. Entonces, todo esto correspondía a lo relacionado con ciencia histórica. La periodización tradicional, que es muy importante, en donde podemos analizar las edades, según Cristóbal Keller, y también la periodización, cómo es que antes de la escritura, en la época de la prehistoria, según el arqueólogo Vere Gordon Childe, podríamos dividir la prehistoria en la edad de piedra y en la edad de los metales. A continuación también habíamos analizado el proceso de hominización, que no es otra cosa que la evolución del hombre, el proceso de antropogénesis, su contexto, sus causas, todas las características que representan y sobre todo el desarrollo de la hominización a partir del surgimiento de los homínidos y ya con el género Homo, pasando del Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, hasta llegar hasta el Homo sapiens, la especie actual, o sea, nosotros. Habíamos catalogado a cada una de las especies según sus periodos. También habíamos entrado a analizar en este proceso ya cuando el hombre se logró asentar y gracias al cambio climatológico
establecido allá en la época del Mesolítico, los hombres llegaron pues aquí a sufrir un cambio impresionante, ¿no? Donde ya lograron adaptarse y en el Neolítico surge la gran revolución de la producción agrícola. Van a producir sus alimentos y se van a establecer. Y así aquí habíamos analizado también los primeros focos donde el hombre se había logrado asentar en el mundo, diferentes lugares, no tanto en la media luna fértil, lejano oriente, India, México, Perú. Y vean ustedes características importantes del periodo neolítico. Y en la edad de los metales, por último, analizando cada edad, tanto del cobre, bronce, el hierro. Y acá venía pues los ejercicios ya propiamente de clase. Vamos a entonces analizar la primera pregunta. La pregunta dice así: el griego Herodoto es considerado el padre de la historia. En su obra, Los 9 libros de historia, narró el enfrentamiento militar entre griegos y persas, iniciando su escrito con las siguientes palabras. La publicación se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Con este objeto refiero una infinidad de sucesos varios e interesantes y se expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros. De lo expuesto en el enunciado, menciona el tipo de fuente al que corresponde, considerando su relación temporal con el pasado y el uso de información. Entonces, bien, acá tenemos entonces un texto de Herodoto y aquí pues hemos analizado en su texto importantísimo, Los 9 libros de historia, a qué se refiere, ¿no? Nos está preguntando a qué tipo de fuente. Bueno, recuerden que, ojo, están considerando su relación temporal con el pasado. Hay que tener en cuenta que respecto a ello, su relación temporal con el pasado tiene pues ya esto que ver literalmente con el desarrollo de las fuentes primarias. Recordemos que las fuentes primarias eran las fuentes directas o de primera mano y según su origen, o sea, su procedencia, estas fuentes tienen, vamos a decir, son contemporáneas al hecho histórico, al hecho descrito. Y recordemos también que en este caso, son creadas por los mismos actores de la época histórica, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos, consideramos a las fuentes primarias. Fuentes terciarias en la alternativa 2, como ustedes ven por acá, no existen, ¿no? No existen fuentes primarias, terciarias, solo se clasifican en dos, primarias y secundarias. Ahora, respecto, mira, al tipo de fuente, recordemos que habían 4 tipos de fuente. Estaba el tipo de fuente material, que eran todos los restos, monumentos dejados, ¿no? A lo largo del desarrollo humano de las sociedades en el devenir histórico. Las fuentes escritas son todas las fuentes recabadas en diferentes tipos de escritura, desde la cuneiforme, jeroglífica, hierática, demótica, etc. Ya después pasábamos, por otro lado, al desarrollo también de las fuentes orales y también las fuentes audiovisuales. Con las orales tenemos todos los discursos verbales, orales, que nos ayudan pues también a tener información histórica. Y las fuentes audiovisuales, las que están en este caso respaldadas o apoyadas sobre diferentes objetos tecnológicos, tanto desde la segunda revolución industrial con la cámara Kodak y con el proceso de cómo la tecnología ha ido avanzando, ya sea una cámara grabadora, una filmadora y en las mejores resoluciones, ¿no? Hasta el día de hoy creo que ya estamos en 4K y hemos superado incluso eso. Entonces, aquí literalmente si hablamos de un texto, se referiría pues a fuentes escritas, debido a que esto corresponde a lo que ha recabado Heródoto en los 9 libros de la historia. Fuentes materiales, pues no hay aquí en absoluto ningún tipo de fuente material. Entonces la respuesta sería la letra A, fuentes primarias con fuentes escritas, ¿sí? Ahí está entonces la primera pregunta respecto a la semana pasada.
A ver si es que de repente, no sé si por acá hay alguien que ha podido entrar y tiene alguna duda antes de poder continuar con el resto de las claves. Buenas tardes, ¿cómo están por aquí? Si por ahí les ha quedado de repente alguna duda respecto a esa pregunta. ¿Ninguna duda? A ver, pueden activar su micro con total confianza. Quienes habla, el profesor Alfonso Inostroza. Sí, por ahí Brenda. Te escuchaba por ahí Brenda. Profe, ¿por qué no puede ser fuentes materiales? Muy buena pregunta. Brendita, como habíamos comentado, las fuentes materiales tienen que ver literalmente con restos, básicamente en construcciones, palacios, artefactos, armas, todo lo que tenga que ver con lo que el hombre ha construido y ha quedado en el pasado. Lo que se refiere a la fuente de Herodoto es una fuente literalmente escrita y por esa razón es que se le considera tipo de fuente escrita. Y lo material recuerda que más bien tiene que ver con objetos netamente que construcciones o en este caso restos, más que todo de restos materiales arqueológicos, ¿sí? Y que obviamente se refieren a otro tipo de fuentes que no tenga que ver con la escritura propiamente. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, profe, gracias. Muy bien, Brendita. A ti, gracias por tu pregunta, porque nos ayuda a esclarecer de repente por ahí la duda de alguien más. Y y pues es importante. A ver, alguien que tenga por ahí de repente otra duda que le haya quedado de repente por ahí en complicación o de repente no. ¿Todo bien? Para pasar a la siguiente pregunta de la semana pasada. Después vamos a hacer también la semana actual. ¿Sí? Ok. Paso entonces. Voy a compartir ahora la pregunta siguiente. A ver, solamente un ratito para poder acá colocarla bien. A ver, un momentito. Ya está. Vámonos con la pregunta número 2. Y ahora vamos a entrar al tema antropogénesis o evolución humana, o también conocido como hominización. La pregunta dice lo siguiente. La hominización fue un proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos, que permitió el surgimiento de la especie humana. Acá está entre paréntesis género Homo. A continuación, señale los enunciados que indiquen las características del proceso de hominización. Ok, la pregunta es bastante clara. Está mencionando que quiere las características del proceso de hominización, ¿sí? Y nos está explicando en la primera línea todo el concepto, ¿no? Proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación biológica, es decir, habla de los órganos, de lo morfológico. Importante el tema de la masa encefálica, que va desarrollando ciertas áreas que posibilitan un pensamiento más profundo de la realidad y cada vez que vemos a un personaje del género Homo, alguna especie, vemos que van ascendiendo en escala evolutiva. Es decir, el Homo habilis es inferior al Homo erectus y el Homo erectus es inferior al Neandertal y el Neandertal inferior a nuestra especie Homo sapiens. Entonces nos piden y con esto el surgimiento del género Homo. Nos piden selección de los enunciados que indiquen las características del proceso de hominización. ¿Ok? Bien, vamos ahora con la primera. Uno, el bipedismo, dice, bipedismo como habilidad de desplazarse sobre sus extremidades inferiores. La semana pasada, cuando habíamos analizado los factores de la evolución, habíamos dicho que un factor clave es cuando los homínidos surgen. ¿Y de dónde surgen? Pues los homínidos surgen de los primates. Los primates eran animales que se encontraban en los árboles cuadrúpedos, o sea, se desplazaban en cuatro patas, y que cuando descendieron de los árboles, producto de un proceso de grandes cambios climatológicos, que en este caso viene a ser el Pleistoceno, la era de los hielos, todo el tema de la glaciación, esto hace que hay una serie de cambios a nivel geográfico, a nivel de la naturaleza, ¿no? Entonces los primates descienden de los árboles y empieza este proceso de cambios que terminará después de casi 1,5 millones, casi 2 millones de años,
con el surgimiento de los homínidos. ¿Qué cosas son los homínidos? Ya, en este caso, son los primates que bajaron de los árboles, pero ahora se desplazan sobre dos extremidades inferiores, en este caso, las piernas. Surgen las piernas, surge el bipedismo, el poderse desplazar en dos, en este caso, patas, ahora llamadas piernas, ¿no? Y eso es importante, las extremidades inferiores como característica, entonces. Ya esto lo posee el Homo habilis, el Homo erectus y así en sucesivo. Esta es el enunciado, la proposición. 1, es así va. 2, capacidad de agarrar diversos objetos debido al desarrollo del pulgar oponible. A ver, sabemos perfectamente que uno de los grandes cambios que ayudó a que el hombre pueda manipular herramientas, a que el hombre pueda conseguir sus alimentos, es justamente la aparición del dedo pulgar, el dedo que está en la mano, el dedo gordo, como decimos, el dedo que se opone al resto de los dedos y ya obviamente no se llamaría en este caso garra, sino se llamaría mano. Surge la mano, que es muy importante para el trabajo, para la manipulación de objetos, para aprender diferentes objetos de la naturaleza, llámese piedras, llámese ramas, y eso le ayudará al hombre a poder desarrollar un trabajo, ¿no? Un trabajo cada vez más especializado, cada vez más detallado. Y así tenemos entonces esta, en este caso, proposición que también correspondería. Por eso le decíamos al Homo habilis, habilis, porque justamente tenía el dedo pulgar oponible, ¿no? Era hábil en producir sus herramientas. 3. Aumento del tamaño del cerebro con expansión de la capacidad cognitiva. Ustedes saben, chicas y chicos, que cuando los hombres han venido en su proceso de evolución, uno de los grandes aspectos es el aumento de la masa encefálica. El cerebro aumenta gracias a que el hombre logra obtener el insumo, la ingesta de proteínas. Y las proteínas están en las carnes. El hombre, en este caso, llámese el Homo habilis, llámese el Homo erectus, no están consumiendo solo hierbas. Recuerda que el proceso de evolución surge gracias también al alimento de proteínas, empezando por los animales muertos. En este caso, los primates que descendieron de los árboles antes de volverse homínidos, recordemos que ya empezaron a consumir animales muertos. Y eso ayudó bastante en su metabolismo, en su proceso evolutivo. Surgen ya luego entonces los homínidos y con ellos el género Homo. Entonces, el aumento del cerebro se debe pues justamente a la ingesta de carnes y esto le ha producido pues al hombre un impulso a nivel evolutivo. Aquí entonces se desarrollan diferentes zonas o áreas del cerebro y eso ayudará pues uno, a que tenga mayor memoria, dos, a que logre desarrollar el habla, tres, a que también tenga una visión mucho más específica, cuatro, la zona del área cortical, neocortical, en donde se desarrolla el pensamiento abstracto, el pensamiento concreto. El hombre se vuelve artista, el hombre es ahora creador, el hombre es sabio, Homo sapiens. Muy bien. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, con el caso de los neandertales. Los neandertales ya tenían zonas en el cerebro que les permitía una memoria tan amplia que les permitía ahora enterrar a sus muertos. Ellos no dejaban a sus congéneres cuando estos fallecían tirados, ¿no? Sino les daban una especie de despedida como en un homenaje, rindiéndole un tributo, dándole un trato digno, y todo ello por lo que habían pasado. Entonces sus recuerdos los llevan a evocar, ¿no? Y de esa manera el neandertal entierra a sus muertos, les da un espacio a sus muertos, y eso es producto de la memoria. Por ejemplo, el caso de los neandertales, al desarrollar el área afásica, es posible que hayan podido ya desarrollar el habla. Entonces tienen un desarrollo a la vez de las cuerdas vocales, producto de que en el cerebro está el área fásica y ahí pueden ya expresar un lenguaje articulado. Si retrocedemos incluso al Homo erectus, el Homo erectus fue el primero en salir de África. Tengan que tener en cuenta que el hecho de que el Homo erectus ya no tenga límites territoriales y quiera explorar más allá es por producto de su desarrollo cerebral también. Es mucho más profundo en querer entender las características de la naturaleza en función y de la geografía, en función a su cerebro, ¿no? Entonces, eso va. 4.
Disminución de las cualidades comunicativas por medio del uso del lenguaje. Todo lo contrario. No hay disminución, hay aumento en las cualidades comunicativas por medio del uso del lenguaje. Entonces aquí la clave sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien. A ver, quisiera saber si hay alguna duda respecto a ello. Por ahí si me pueden comentar, por favor, en función de esa pregunta. Los chicos que recién se están integrando, muy buenas tardes. Soy el profesor Alfonso Inostroza. Así es que cualquier duda o consulta, a ver si por ahí me las pueden comentar. Con total confianza, ustedes saben que acá estamos para que ustedes pues aprendan y aquí no estamos para señalar a nadie respecto a que si la pregunta, no hay pregunta, yo les digo, ni muy insignificante ni demasiado significante. Todas las preguntas son interesantes porque ayudan a esclarecer aspectos. Así que por favor, no escatimen en preguntar. Vamos. ¿Alguna duda o consulta respecto a esa pregunta? ¿O todo quedó claro? Ok, todo quedó clarísimo. Muy bien. Vámonos a la pregunta número 3. ¿Ya? Les comparto la pregunta número 3. Vámonos con la pregunta número 3. A ver un ratito. La pregunta número 3. ¿Ya? A ver un ratito, por favor. Vamos a compartirla por acá, ¿ya? Ya. Muy bien. Vamos por aquí. A ver. Aquí está la pregunta número 3. Estoy compartiendo la pantalla. La pregunta dice lo siguiente. Durante el Paleolítico, las regiones cercanas a los polos estuvieron cubiertas por placas de hielo debido a un fenómeno climático llamado glaciación. Hasta ahí estamos bien. Recuerda que el Paleolítico es la primera etapa de la Edad de Piedra y los polos se refiere al Polo Norte, el Ártico y el Polo Sur, la Antártida, que estuvieron en ese caso cubiertas por placas de hielo. Ahora, la glaciación recuerda que es el enfriamiento en sí de las aguas, producto de las bajas temperaturas que hay. Entonces el agua en estado líquido pasa a estado sólido y las placas, en este caso norte y sur, los casquetes polares norte y sur, pasan a engrosarse. Entonces es entendible, deductible que el nivel de las aguas de los mares de todos los océanos en el mundo van a descender. ¿Ya? Frente a esto, los homínidos sufrirán una serie de cambios fisiológicos, es decir, cambios en el funcionamiento de su organismo para mejorar su adaptación en su búsqueda por la subsistencia. O sea, ahí se sufre todo el proceso de evolución. Respecto a este periodo, relacione la etapa con su correspondiente característica. ¿Ok? A ver, recordemos que el paleolítico lo dividíamos en tres momentos: inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En el paleolítico inferior, vamos a ver cuál de las tres que están aquí va. ¿Sí? Dice A, fabricaron herramientas de piedras simples. B, elaboraron complejas ideas mágico-religiosas. Y C, surgieron las primeras expresiones artísticas. Si ustedes saben que la evolución es un proceso que va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de menos a más. De la A, la B y la C, ¿cuál creen que es lo más inferior en características? ¿Cuál sería lo más inferior? ¿La A, la B o la C? Porque lo más inferior, lo más ínfimo, lo más simple, tendría que estar con el paleolítico inferior. No vamos a poder decir que es el surgimiento de las primeras expresiones artísticas, porque eso ya La, corresponde. Muy bien, excelente, Brenda. La A, fabricaron herramientas de piedras simples. Muy bien, Brenda. Eso recuerda que corresponde al Homo habilis. Ya tenía el dedo pulgar oponible, entonces manipula las piedras y empieza mediante la técnica de la percusión. Tú dirás, profe, ¿qué cosa es la percusión? Cuando golpeas las piedras. Las golpeas y vas dándole filo a una, ¿no?
Ahí está entonces las primeras herramientas simples. Ahora, ¿para qué sacaban filo a las herramientas? No lo olviden, cortar la piel de los animales que cazaban y a la vez también cortar la carne de los animales que cazaban. Era muy importante. Además que matar a los animales también con la piedra es importante. Bien, vamos con la segunda. Paleolítico medio. Tenemos la elaboración de complejas ideas mágico-religiosas y el surgimiento de las primeras expresiones artísticas. ¿Ustedes qué creen que es más complejo? ¿Las ideas mágico-religiosas o las expresiones artísticas? ¿Qué es más complejo? Artísticas. Muy bien, Lucero. Las expresiones artísticas es algo más complejo, por lo tanto no podría ir con el paleolítico medio. Lo que tendría que ir son las ideas mágico-religiosas. Y ustedes también, por lo aprendido en clase, recuerdan que los Homo neanderthalensis van a expresar también sus ideas mágico-religiosas mediante el entierro de sus, en este caso de los muertos, de sus congéneres, ¿no? Es decir, de sus hermanos, amigos, la pareja de ese neandertal. Él recuerda todo lo que vivió, lo que pasó, era parte de su familia, parte de su horda, o en este caso de su banda, y finalmente decide enterrar. Y aquí nace una especie de idea entre el aquí y el más allá. Ahí están las primeras representaciones o ideas mágico-religiosas. Muy bien, entonces eso iría con el Paleolítico medio, ¿está? Y la última ya es el Paleolítico superior, pues, ¿no? Donde aparecemos nosotros, ¿no? Los Homo sapiens. Y aquí surgen las primeras expresiones artísticas. Vamos a recordar, expresiones artísticas son las pinturas rupestres. Recuerden que no solamente en las cuevas de Altamira, en España, o Lascaux, se escribe Lascaux, ¿no? En Francia, también en el Perú. Esta semana, cuando ya estamos analizando el surgimiento de la historia del Perú, recuerda que en el periodo lítico aparece las cuevas de Toquepala, que están consideradas como las muestras de pinturas rupestres o arte parietal, como también se le llama, más antiguas del Perú. Y eso hace una representación artística. Ahora, volviendo a otro tipo de expresiones, también tenemos las estatuillas, que en este caso son conocidas como las Venus. Son mujeres que pues expresan la fertilidad y la feminidad para la época, en el Paleolítico Superior. También tenemos en este caso, al ver esas estatuillas que son de un peso ligero, porque el hombre las trasladaba de un lugar a otro, hace parte de la categoría de arte mobiliar. Mobiliar es móvil, móvil, lo puedes trasladar. En cambio, el arte de las pinturas rupestres, estando en la pared de una cueva, obviamente es un arte parietal o simplemente no es imposible, no es posible trasladarlo, ¿no? Entonces la clave acá sería la clave C, ¿sí? Ahí está entonces la tercera pregunta. A ver, he dejado de compartir alguna duda, alguna consulta, si es que por ahí algo no quedó claro. Muy bien. Profesor, ¿el arte rupestre se daba en las cuevas solamente o en dónde exactamente? ¿O dónde lo Mu- hacían? ¿O en qué Muy bien. área? Sí, sí, en efecto, Lucero. El arte rupestre o arte parietal normalmente se desarrolla en cuevas o en las entradas de una cueva. En este caso, se le llama rupestre porque rupes significa pues roca y tiene que tener una especie de superficie rocosa. Podrían haber habido casos en donde, los han habido, donde también en las entradas de la cueva, o sea, no necesariamente hay un refugio, ¿no? Con techo y todo, una cavidad donde tú entras, también aparecen las pinturas, pero en la mayor cantidad de casos se encontraban dentro de las mismas cuevas. Ahora, ¿por qué esto? Porque en esas cuevas se daba el refugio de la banda y resultaba también ante la inclemencia del clima, ante la inclemencia del medio ambiente, para la banda tener más claro lo que se quería realizar. Muchas de las pinturas expresan
técnicas de cacería o estrategias para poder obtener el alimento mediante la caza. Así es que es mucho más factible hacerlo dentro de una cueva en este caso. Se hace con sangre de animales, se hace con hierbas, con plantas, ¿sí? Y es normalmente, pues, en el caso del Perú, por ejemplo, aparte de Toquepala, tenemos un caso interesante en las cuevas de Lauricocha. Esta semana estamos viendo eso, ¿no? En Lauricocha, que es un complejo arqueológico que se encuentra en Huánuco, pues tenemos las cuevas de Chaclaragra. Dentro de Lauricocha, ya por defecto le decimos las pinturas de Lauricocha. Solo que para ser más específicos, como Lauricocha es el centro arqueológico, digamos el distrito específicamente donde se encuentra es en una cueva llamada la cueva de Chaclaragra. Y ahí tenemos pinturas rupestres, ¿no? Donde hemos observado caza de vicuñas. El hombre está lanzándoles toda una clase de las armas que usa, en este caso lanzas, ¿no? Y hay algo interesante, las lanzas están, digamos, penetrando el cuerpo de las vicuñas y se puede notar con mucha especificidad la sangre de las vicuñas salir. Y eso resulta algo bastante temático, ¿no? Bastante interesante, ilustrativo, para, para hacerle entender a la banda de lo que se tiene que hacer con ese tipo de animales si queremos obtener el alimento y sobrevivir, ¿no? Es así, Lucerito. Bien, por ahí no sé si alguien tiene otra duda, otra consulta, o si no, ya pasamos a la cuarta pregunta. Pasamos a la cuarta pregunta, ¿sí? Vamos a la cuarta pregunta, ¿ya? A ver, lo voy a compartir. Ya. Les estoy compartiendo la cuarta pregunta de la semana 1. Así es que para hacer una recopilación, recuerden que las consultas académicas la semana pasada por un problemita no hubo, es por eso que estamos haciéndolo ahorita y ahorita enseguida pasamos a la semana 2, ¿sí? Bien, vamos entonces a la pregunta número 4. Hacia aproximadamente el año 8000 antes de Cristo se inició el Neolítico, piedra nueva, ¿no? Neo es nuevo y lítico piedra, ¿no? También le decimos la piedra pulida, ¿no? Última etapa de la edad de piedra. Ahora, en este periodo, la vida del ser humano experimentó una revolución, lo ponen acá entre comillas, en su forma de vida. Y acá viene lo importante, pasó de ser cazador-recolector de la vida nómada, o sea, que estaba de aquí para allá sin una vivienda estable, a un productor, pero productor ¿en qué aspecto? Hortícola, de horticultura, agrícola, de agricultura, otra vez hortícola, rural o agrícola. Dice y ganadero. Entonces, cuando ya dice y ganadero, ya tenemos que asociar que la primera parte en la revolución neolítica, chicas y chicos, tiene que tener la contraparte de la ganadería. ¿Cuál es la contraparte de la ganadería? Para darle ahí complementación. La agricultura. La agricultura, ¿ya? Dice, y ganadero, pero ahora ganadero, ¿en qué aspecto? Cuando ya hay ganadería, recuerda que hay un corral, y si hay un corral, quiere decir que el hombre no necesita estar buscando a los animales de aquí para allá, por eso se va a volver sedentario. Entonces, y ganadero sedentario. Ahí tendríamos hasta el momento agrícola y ganadero sedentario. La E no porque dice agrícola y ganadero errante. Tú dirás, profe, ¿y qué cosa es errante? Errante es nómada, sinónimo de nómada o nómade. Nómada, nómade, errante, sin vivienda estable. Ahora dice, que por eso nos quedamos con la B hasta el momento. Además, la domesticación de vegetales y animales propició la aparición de una economía con la domesticación de los vegetales, en este caso, que viene a ser la agricultura, y de animales, que es la ganadería. Esto es un tipo de economía donde el hombre produce, productora, diferente a la economía depredadora del Paleolítico.
Recordemos que en el Paleolítico la economía era de consumo, no productora. De consumo significa que el hombre es un parásito, que el hombre quiere subsistir, depredatoria o depredadora. El hombre todo lo que encuentra lo agarra y lo come, y lo agarra y lo come, pero ¿en qué momento produce? No consume, no produce, solo consume. Entonces le llamaban economía de consumo, economía parasitaria, economía depredadora o depredatoria. ¿Ya? Entonces nos quedamos con la clave B, agrícola, sedentario y productora. Bien, respecto a esto, interesante la pregunta porque habla de las características económicas y también en sociedad se vuelve el hombre sedentario. ¿Alguna duda o consulta que les quede de repente alguna palabrita que no entiendan? O algo que de repente por ahí les genere una disyuntiva, no sé. A ver. Profe, ¿qué es autártica? Autárquica quiere decir que es para su propia alimentación. Una economía autárquica es cuando alguien produce para su propio, en este caso, beneficio. Auto, uno mismo, y en este caso, arquía, que representa, en este caso, el control, el dominio. Entonces es para su propio beneficio, ¿sí? Cosa que en cierta parte está bien, pero el término que queda con mayor precisión es el de productora, porque la diferencia con claridad del cómo en otros periodos había sido netamente lo contrario, ¿no? Una economía de consumo. Y bueno, y además descartaríamos la C por el hecho de que acá dice hortícola. Recuerda que hortícola o también como lo llamamos horticultura es la agricultura incipiente o la agricultura experimental. Es cuando el hombre no domina al 100% la agricultura. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ver la evolución de la producción de alimentos? En el Paleolítico era horticultor. En el Mesolítico, el hombre, perdón, en el Paleolítico el hombre era recolector. Solo recolectaba semillas, plantas, ¿no? Y normalmente las mujeres se encargaban de la recolección. En el Mesolítico ya se vuelve horticultor. Algunas de las semillas las puede plantar, cultivar y ya le brindan, ¿no? Le brinda cosechas, pero en muchos otros casos no le sale. Entonces, por eso es horticultura, agricultura experimental, incipiente. Y ya en el Neolítico, agricultor. Ahora vamos con la evolución de la ganadería. En el Paleolítico, cazador. En el Mesolítico, pastoreo. Quiere decir que todavía no sabe en el momento de colocar a los animales en una especie de granja, por así decirlo, en un corral, todavía no sabe cómo es que hay que tratar a los animales, al ganado, para que éste se multiplique. Entonces todavía le quedan muchas dudas, hasta que ya en el Neolítico el hombre domina la genética de los animales. ¿En qué sentido la genética? Sabe hacer cruces y sabe darle el alimento de manera adecuada para que el ganado se mantenga. Entonces ya es ganadería, ¿no? Ahí vemos entonces la evolución, ¿ya? Otra duda o consulta por ahí. Profe, ¿qué es rural? Brendita, no te escuché. Me preguntaste. Disculpe, ¿qué es rural? Rural, ¿qué? Rural. Muy bien. Lo rural se denomina una economía, en este caso, netamente de la tierra, netamente del campo. Lo rural es lo que está en el campo, ¿no? Entonces sería pues un productor rural, un productor del campo, si es que lo completaríamos con esta, ¿no? Un productor rural, o sea, del campo, de la tierra. Entonces ahí está, ¿no? Eso significa, ¿no? Productor rural, ¿no? Recuerda que lo contrario a rural sería urbano, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de ciudades y algo más citadino, ¿no? Algo que tenga que ver con viviendas ya mejor construidas. Lo rural es el campo. ¿Otra duda o consulta por ahí?
Buenas noches, Perfecto. profe. Oh, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Eh, ah, ¿Cuál es la diferencia entre un clan y una tribu? ¿Y en qué periodo se encuentran esos dos? Perfecto, Ronald. Muy buena pregunta. A ver, primero en el caso del Paleolítico, nosotros tenemos a la banda. La banda tiene 25 integrantes, pero con el proceso de la adaptación de los hombres, gracias a su economía, que pasó de ser netamente de consumo parasitaria a una economía semiproductiva en el Mesolítico, la banda fue aumentando en integrantes y al aumentar en integrantes ya llegó a 100 personas, ya no eran solo 25. Y ahí vemos el desarrollo de un clan. El clan se encuentra en el Mesolítico y se expresa gracias al aumento de la población, de los integrantes de la banda. En este caso, otros autores también tipifican al clan como el conjunto de bandas. Podríamos mencionar que 4 bandas, 25, 25, 25, 25, ya son 100, son un clan. Ahora, las condiciones de vida fueron mejorando cada vez más y del Mesolítico, donde la economía era semiproductora, pasamos al Neolítico, donde ya la economía es productiva o productora. Entonces, la población del clan, 100 personas, aumentó a 400 y más, y eso es una tribu. La manera de poder entender el desarrollo de una tribu es gracias a las condiciones de vida que se fueron dando producto de la adaptación del hombre en su medio ambiente. Pero otros autores también consideran que la tribu es el conjunto de clanes. En el Neolítico ya tenemos varias uniones de clanes y forman una tribu. 4 clanes ya son una tribu. Entonces ya una tribu es como decir el día de hoy un pueblo, ¿no? Así es. Entonces, la banda va para el Paleolítico, el clan para el Mesolítico y en este caso la tribu para el Neolítico. Ahora, quiero que recuerden algo que es muy importante y lo voy a mencionar aprovechando la pregunta que nos ha hecho Ronald, es que gracias a que el hombre pudo haberse adaptado, pudo haber aumentado en su número de habitantes, las diferentes agrupaciones sociales que tuvo, gracias al cambio climático. Y esto es una especie de, por decir así, azar, es por así decirlo, una especie de, llámalo bendición, suerte, fortuna, ¿no? Porque el Pleistoceno termina o empieza a terminar en el Mesolítico y ahí empieza a aparecer el Holoceno. Entonces el Mesolítico es ese periodo donde hay un proceso de cambios climáticos que van a hacer que se extingan animales de la megafauna, o sea, esos animales gigantes, y esto, digamos, va a ser bastante bueno para el hombre, ya que el hombre va a poder empezar a domesticar a los animales. Y a la vez la domesticación de plantas, porque como hubo cambio climático, aparecen las estaciones. Entonces ya el hombre sabe diferenciar una estación de otra, va aprendiendo, ¿no? Donde el hombre domina completamente todo eso de las estaciones y se vuelve un astrónomo, un observador de astros, un climatólogo, sabe cuándo va a llover, cuándo no, cuándo es propicio para la cosecha, etcétera, es en el Neolítico, en el Neolítico. Bien, dudas, consultas adicionales gracias Ronald por tu pregunta. Adicionales, a ver. Profe, ¿qué es estacionario? Muy buena pregunta. Estacionaria es cuando ya pasas más tiempo en un lugar, como quien dice, no, estoy en una carretera y me estaciono, ¿no? Entonces, al ya estar más tiempo en un lugar, eso ya es beneficioso porque significa que cada vez al quedarte más tiempo es porque tienes herramientas para sobrevivir. Normalmente, esta economía estacionaria se empezó a ver en el Mesolítico, pero ya a finales del Paleolítico podemos también notar un poco de una, una, una vida estacionaria, ¿no? Normalmente ya en el Mesolítico el hombre se volvió más estacional, o sea, no es nómada, sino es semi-sedentario.
Bien. Otra preguntita por ahí. Ok. Voy a dejar de compartir. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hemos resuelto entonces algunas dudas acá importantes para ustedes. Gracias por esas preguntas. Vámonos con la pregunta número 5, ¿ya? A ver, pregunta número 5. A ver, pregunta número 5. El segundo periodo de la edad de los metales fue la edad de bronce. Perfecto, ya sabemos que el hombre empezó a dominar el cobre y lo usó para hacer adornos. Y luego el hombre, el cobre, que es el primer metal, lo unió con el estaño y nace el bronce, que es la segunda edad de los metales. Ya viene luego el hierro. Durante esta etapa, el hombre descubrió que al añadirle cierta cantidad de estaño al cobre, se obtenía una materia más dura, el bronce. Entonces, ya lo que te acabo de decir ya está ahí. Gracias a esta innovación, las herramientas de piedra fueron reemplazadas por este metal, dando origen al desarrollo de la metalurgia, trabajo en metales, metalurgia. En relación con las transformaciones ocurridas en este periodo, indique el valor de verdad o falsedad según corresponda. A ver, vamos respecto a la edad del bronce. Respecto a la edad del bronce. Dice, está la invención de la escritura cuneiforme. Lo que yo tengo que tener en mi cabecita es que cuando llegamos a la edad del bronce, yo ya sé que a partir de esa edad va a empezar la edad antigua. La edad antigua, que es la edad que va a dar inicio, la edad que va a dar inicio a la clasificación de la historia tradicional. A ver, la semana pasada que habíamos visto que la historia tradicional, dividida en periodos, en este caso edades, empiezan con la edad antigua, luego media, moderna, contemporánea. Pero volviendo a la antigua empieza con la invención de la escritura. Y la escritura más antigua de todas se encuentra en Mesopotamia. Y el arqueólogo Henry Rawlinson la llamó cuneiforme, porque tiene forma de cuñas o medias lunas. De ahí cuneiforme. Entonces yo tengo ya en claro en mi cabecita de que la edad del bronce, ahí está la escritura. Ahora, hay que deducir, chicos, chicas, si está la escritura es creada en Mesopotamia y luego en Egipto. ¿Y qué es Mesopotamia y qué es Egipto? Grandes civilizaciones, o sea, son estados. Entonces, en la edad del bronce también aparecen los grandes estados. Estos estados, como Egipto, Mesopotamia, son, en este caso, estados teocráticos y militaristas que llevan adelante el esclavismo, ¿sí? Tienen armas de bronce porque estamos en la edad del bronce. Y hay escritura, mira qué importante. 2, aparición de la primera, verdadera. Segunda, aparición del arte mobiliar y parietal. ¿Cuándo apareció el arte que tú puedes mover de un lugar a otro y el parietal, que es pintura rupestre? ¿Cuándo apareció? En la edad de los metales no está. Paleolítico superior. Excelente, muy bien. En el paleolítico superior, con el Homo sapiens, entonces descartado. Surgimiento de los primeros imperios. Ya para ese momento, Egipto y Mesopotamia llegan a tener el rango de imperio. ¿Por qué? El caso de Mesopotamia. Mesopotamia fue un conjunto de ciudades en la zona, vamos a ver eso en la semana 3 por si acaso, pero igual se los voy a adelantar. Mesopotamia es un conjunto de ciudades al sur de los ríos Éufrates y Tigris, y esas ciudades corresponden a un periodo llamado Sumerio. Pero, ojo, ya había escritura ahí, pero
desde la zona de los Acadios, en el centro de los ríos Tigris y Éufrates, salió un guerrero, ¿no? El guerrero Sargón. Y Sargón conquistó esas ciudades. Y a partir de ese momento surge ya el periodo que llamamos Sumerio-Acadio. Bueno, hasta ahí seguimos en la Edad del Bronce. Pero hay una ciudad en el centro de los ríos Tigris y Éufrates que se llama Babilonia, que empieza a tomar mayor preponderancia. Y a partir de ese momento surge el primer imperio babilónico. Entonces Mesopotamia ha alcanzado el rango de imperio. Ha alcanzado el rango de imperio estando en la Edad del Bronce, ¿ah? Estando en la Edad del Bronce, ¿ya? Después ya vendrán invasiones y ya Mesopotamia cae y luego vuelve a renacer en la Edad del Hierro, pero con el primer imperio asirio. Y ahora ya Mesopotamia conoce el hierro, porque con las invasiones que sufrió, esos pueblos que llegaron, que son los hititas, casitas, traían el hierro. Y los mesopotamios aprendieron a manejar el hierro, lo asimilaron, expulsaron a los invasores casitas y, y pues hititas, y ahora pasaron a la edad del hierro, en el imperio asirio. Entonces, sí es imperio. Egipto, ¿por qué es imperio en edad del bronce? El primer periodo, recordemos, de Egipto es el periodo arcaico otinita, cuando recién se unieron todas las ciudades del río Nilo, Alto y Bajo Nilo, gracias al primer faraón Menes-Narmer. Pero gracias al buen control de la mano de obra, surge ahí nomás rápido el imperio antiguo egipcio, así se le llama, imperio antiguo o menfita, donde se van a construir las grandes pirámides de Keops, Kefren, Miserino. Y seguimos todavía en la edad del bronce. Y después la capital se traslada a la zona de Tebas, surge el Imperio Medio o Tebano y seguimos en edad del bronce. Y ya después ya vienen los Hicsos, invaden y como traen el hierro, ya Egipto pasa a la edad del hierro. Entonces, ojo, surgimiento de los primeros imperios, sí, son imperios. Bien, verdadero. 4, desarrollo de la economía monetaria. A ver, la economía monetaria recién va a surgir en la edad del hierro. Y como nos están preguntando solo características de la edad del bronce, eso sería falso. Las primeras monedas fueron pues exactamente de hierro, de ese material, que recordemos era más resistente que el bronce. Y las armas de hierro son superiores, mucho más tecnológicas, producto de su resistencia. El primer pueblo que, adelantándoles, ¿no? Va a producir el hierro son los hititas, ¿ya? Y vamos a tener, según la producción, dos momentos, ¿no? La Atene y la etapa Hallstatt en la producción del hierro, ¿ya? Bien, la clave entonces sería verdadera, falso, verdadera, falso. La clave sería la 5. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Vamos, chicos. ¿No? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Ojo, les voy a comentar algo. Ustedes tienen su separatita, donde tienen una gran cantidad ahí de los contenidos y todo. Pero, no sé, yo sé que la gran mayoría acá de repente no son mis alumnos, ¿no? O tienen clases conmigo, también virtuales. Tengo alumnos virtuales aquí, ¿no? ¿Alguno de ustedes es de mis alumnos virtuales? No sé, a ver. No, no. Ya, ok. Entonces, como ustedes no son mis alumnos virtuales, igual les voy a dar esa posibilidad. Yo tengo de ese tema que estamos analizando y otros temas, los pueden ir sacando, unas pizarritas que están ya anotadas y bien, y se nota bien, como cuando las clases las doy en presencial, le tomo foto a las pizarras, pueden tranquilamente sacar las pizarras de mi canal. El canal está en YouTube, pueden, si desean, apoyarse también. Basta con la separata que tú tienes. Con la separata que tú tienes, todo lo tienes masticadito ya, bien procesadito. Pero si es que desean, visiten en YouTube, el canal se llama Alpha History, ¿ya? Y en la zona de comunidad
van a encontrar pizarritas. Varios temas. Tenemos desde la época de lo que hemos tratado hoy, la semana pasada, ¿no? Teoría de la historia o ciencia histórica o introducción a la historia. Hay una línea de tiempo para que vea los periodos de la historia con la división tradicional de prehistoria, edad, en este caso de piedra, dividida en paleolítico, mesolítico y neolítico, y el paleolítico inferior, medio superior, edad de los metales, cobre, bronce, hierro, y a partir de, recuerda, de la edad del bronce, arrancamos la historia porque está la escritura, edad antigua, y ya luego viene la edad media, moderna y contemporánea. Y hay otras pizarritas adicionales. Así es que pueden chequear el canal, está en YouTube, y pueden ahí sacar de la sección de comunidad, ¿ya? Entonces, como ese canal tiene, eh, ya, vamos aumentando, ya son 27 suscriptores, ya. Pueden sacar ahí ya, tranquilamente. Algún día seremos ya 27 millones de la zona de comunidad, ¿ya? Bien, ahí está entonces, si es que amablemente puedo contribuir con algo, yo sé que a ustedes no les enseño entonces, pero igual estoy acá todos los días lunes para poder ayudarlos, ¿ya? Es así, Alpha History, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la semana de hoy. Esta semana el tema ya tiene que ver con historia del Perú, así es que vámonos. Para los que entonces recién están entrando, les voy a dar las claves de la semana pasada por si acaso, nuevamente. En el caso de la pregunta número 1, la clave salió A. A. En la 2, la clave salió D de dinosaurio. 2D de dinosaurio. Ya le explicamos. 3, la clave salió C de corazón. C de corazón. La 4, la clave salió B. B de beso. Y la 5, la clave salió A. La clave salió A. Perfecto. Ahorita nos vamos a ir a analizar el material de la semana pasada para pues que no quede ninguna duda respecto a lo que se hizo y a lo que estamos haciendo esta semana, ¿ya? A, Profesor, a lo de la semana pasada y ahora sin que no quede duda en esta semana. Dímelo, adelante. sí. Adelante. Hola, hola. Se le fue el micro, ¿qué pasó? Sí, perdón, profe. Ah, Ujú. Dímelo, dímelo, dice, adelante. ¿Con quién tengo el ¿qué gusto aquí? función Con tiene, Ronald. Sí, qué adelante. función tiene la arquitectura del Gobekli Tepe? Creo que lo vi en una imagen. ¿En dónde estaba? No, es una pregunta que vi. No, Mandaron una no, imagen. una imagen. ¿Me puedes repetir? No te entendí bien. Creo que está un poco mal. No sé si tu micro o hay interferencia. A ver. No, o sea, la función de la arquitectura. No, es como un santuario del Gobekli Tepe. Algo así. Así Ah, se llama, creo. en el Neolítico. Sí. Ah, ya. Nosotros en el Neolítico hay, te refieres a a la mega arquitectura, ¿no? Sí, eso, O la ¿qué función tenía esa arquitectura? Ajá, ok. Mira, a ver, en realidad nosotros lo que tenemos hasta hoy son hipótesis que se han convertido en las teorías más plausibles y más aceptadas en la comunidad científica. Pero como es ciencia, y en esa época no había escritura, entonces no hay nada determinado al 100% y cada cosita nueva que pueda salir nos va a dar un giro y una reinterpretación. Pero para lo que manejamos en función a los datos que nos pueda venir en alguna pregunta de la pre, lo que corresponde, por ejemplo, a los menhires. El menhir es una piedra que se encuentra en posición vertical. Por decir acá, no sé si pueden ver mi celular, así la piedra, ¿ya? Esto sería el piso, mi mano sería el piso, la piedra la colocamos así, y debajo de la piedra un cadáver. El menhir cumple una función de tumba, así de simple. Se dio en algunas zonas de Europa, al norte sobre todo, y era básicamente una zona mortuoria.
Por cada piedra, un cadáver. Hay otro tipo que se conoce como los dólmenes. Los dólmenes tienen esta postura, mira. Tienen dos piedras ahora, las tengo así, casi verticales, medias echaditas. Y acá encima, aquí, tendría otra piedra. Entonces, si las dos están así, y yo pongo acá encima otra, me daría como una especie de, así, como una especie de mesa. Ahí está en la separata también, ¿no? Entonces, el dolmen también cumple una función de tumba. Netamente es una tumba. Debajo de cada dolmen aparece un cadáver. Ahí en la separata de la semana 1 tenemos el ejemplo de lo que es el dolmen, ¿no? Y por último está el famoso cromlech. El cromlech son varias piedras, pero bueno, estamos hablando de piedras muy pesadas, ¿ah? Cada piedra podría tener un peso de 40 toneladas, ¿ah? No estamos hablando de unas piedritas. Por eso es arquitectura megalítica o mega arquitectura. Es algo impresionante, ¿no? Entonces el famoso cromlech de Stonehenge se escribe, que está localizado en Londres, Inglaterra, cumpliría una función de observatorio astronómico y a la vez de espacio de rituales para un sector teocrático de la población. Ahora, ¿por qué teocrático? Porque estamos ya en el Neolítico, ¿no? Y esa es digamos, las hipótesis más plausibles y aceptadas hoy por hoy. Si en alguna pregunta, por así decirlo, nos viniera relaciona, y vamos a suponer, ¿no? Como tenemos las preguntas de eco, ponemos esto, escuchen, ¿no? Cuevas. Las cuevas ustedes las tendrían que relacionar con el Paleolítico. Por otra parte, tenemos viviendas, pero estacionales. ¿Y cómo te das cuenta? Estacionales. Se apagó mi cámara. Ahora sí. ¿Por qué te das cuenta que son estacionales? Porque ay, se me cambió la cámara, perdónenme un ratito. Y ahora sí, ahora sí. ¿Por qué se dan cuenta que son estacionales? Porque pues son viviendas que están hechas vamos a decir, de vegetación, de ramas, ¿no? Y en lo tercero podríamos colocar una arquitectura de ese nivel ya, ¿no? Del nivel de un cromlech o un menhir o un dolmen. Sería interesante hacer nunca se ha hecho, ¿no? Se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Hacer una especie de pregunta donde relacionemos tipos de construcciones. Entonces, ya en este caso de la cueva es una construcción natural, ¿no? Pero se relaciona plum con el paleolítico. Las viviendas estacionales, que en este caso son las primeras chozas, esas viviendas que se hacían sobre los lagos, ya los palafitos también, ahí está, plum, mesolítico. Y cuando hablamos acerca del cromlech, acerca o del menhir, iría con el neolítico, ¿ya? Bien, vámonos entonces a las preguntas, ¿ya? A ver, atentos por acá. A ver, vamos con las preguntas de la semana actual, ¿ya? A ver. Muy bien, para lo que respecta a la semana 2, en los avances de historia, hemos trabajado lo siguiente. Acá está. 1. Las teorías inmigracionistas sobre el poblamiento de América. Eso es lo que estamos trabajando en esta semana. ¿Ok, chicas, chicos? Respecto a ello, recuerden que son 4 las teorías más importantes y que tomamos. La de Alex Hardlicka, teoría asiática, la de Paul Rivets, que va por el Océano Pacífico, tanto melanesios y polinesios que son arrastrados por las corrientes. La de Méndez Correia, el famoso portugués, que habló acerca de cómo el hombre parte de Australia y cruza la Antártida. Ya sabemos que eso fue descartado. Y la teoría de Dennis Stanford y Bruce Bradley, que es la teoría noratlántica, el hombre sale de Europa. Entonces ahí están algunas de las teorías más importantes, ¿no? La noratlántica de Bruce Bradley y Dennis Stanford. Ok, después de eso
ahí en su separata tienen una lectura, ¿no? La periodización de la cultura peruana. Ya entramos a lo que viene a ser cómo el hombre se va a asentar en nuestro medio geográfico. El hombre llegó a América por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, pero se asentó en los Andes centrales. Llámese Andes centrales a la cordillera, que en este caso pasa por nuestro actual país, el Perú, porque la cordillera empieza en Argentina y termina en Colombia, pero Andes centrales se refiere a nosotros, al Perú, ¿ya? Y para ello San Marcos siempre nos ha pedido a dos importantes investigadores, el norteamericano John Rowe y nuestro recientemente que partió al cielo, Luis Guillermo Lumbreras, ¿sí? Lumbreras y Rowe nos han dado las periodizaciones o periodificaciones más didácticas como para que hasta un niño de primaria pueda entender las culturas del Perú, ¿no? Cómo el hombre se asentó en el Perú. Esa es la facilidad y por eso hemos elegido a estos dos grandes investigadores, ¿no? En el caso de John Rowe, recuerden que su criterio es la cerámica, mientras que para Lumbreras tiene que ver con el criterio económico y social. Ok, y bueno, acá está el periodo lítico, según Lumbreras, todo era litos, piedra, ¿no? Y luego ya viene la etapa de bueno, todos los restos, características y restos. Luego el arcaico, recuerda arcaico inferior, ¿sí? Primero es el inferior y luego viene el arcaico superior, netamente el arcaico superior, características y restos, ¿no? Bien, otro tema interesante que también habíamos visto fue el tema respecto a las teorías acerca del origen de las altas culturas o civilizaciones en los Andes. Y aquí, respecto a este tema, algunos alumnos se confunden porque, a ver, se confunden con las teorías del poblamiento americano y no se dan cuenta que lo único que estamos tratando aquí es acerca de lo siguiente. ¿La cultura llegó al Perú o nació en el Perú? Dice acá, mira, teoría sobre origen de las altas culturas o civilizaciones. Entonces, a ver, ¿de qué trata ese tema? No trata de nada que ver que el hombre por qué ruta llegó para poblar América. Nada que ver. Respecto al Perú exclusivamente, al territorio andino, Andes centrales, la cultura, ¿la trajo el hombre o nació en el Perú? Pero a ver, hay que ser específicos. Cultura es todo lo que el hombre ha producido, ya sea desde algo material, cuando el hombre corta la piedra para hacer un arma, una lasca, una punta bifacial, un hacha de mano, o las creencias que el hombre tiene respecto, vamos a poner, ¿no? Eh, las pinturas rupestres de Toquepala, como el hombre tenía las creencias de que ese tipo de pinturas le iba a resultar propiciatorio para la casa, o sea que le iba a dar una especie de suerte, era como una cábala. Entonces, eso también es cultura, pero inmaterial. O sea, las pinturas sí es algo material, pero lo que él cree en función a lo que ha pintado, eso es cultura inmaterial. O por ejemplo, en Caral, el hecho de creer en el dios Upay, el dios del fuego, el dios Bichama, eso es cultura inmaterial, tiene que ver con creencias. Ahora, la pregunta del millón es, la cultura, o sea, todo lo que el hombre ha producido, material o inmaterialmente, ¿llegó con el hombre o el hombre lo creó aquí? Ahí está la clave para que entiendas ese tema, ¿ok? Así de simple. Ahora, te voy a contar algo. Cuando este debate acerca de que si el hombre llegó sabiendo muchas cosas para de las que iba a producir y no, eso, cuando surgió este debate surgió en el año 1900. O sea, mi abuelita ni había nacido, ¿ya? Entonces, cuando surgió ese debate, es tanto tiempo atrás que surgió que no habíamos descubierto todos los restos que tú ya vas a estudiar en el periodo lítico y en el periodo arcaico inferior y arcaico superior. Esos tres periodos que John Rowe llama precerámico, esos restos, te estoy hablando de Piquimachayuno, Chivateros, Toquepala, Paiján, Lauricocha, Paralítico, no se había descubierto.
Tú dirás, profe, ¿y eso cuándo se descubre? De 1948 para arriba. Ah, suma. Arcaico inferior, Nanchok. Guitarrero 2. Pacaicás, Telarmachay. Santo Domingo y Chilca se descubren de 1950 para arriba. Y lo otro que viene a ser Caral, Cotox, Huacaprieta, Áspero y Guaricoto del Arcaico Superior, también de 1945-48 para arriba. Entonces, los que están debatiendo este tema, ¿quiénes son? Uno, Julio César Tello. Él había descubierto en 1919 la cultura chavín y por eso, para su época, él le pudo llamar la cultura matriz, o sea, la cultura madre, o sea que Chavín fue la que parió a todo el mundo, dio a luz a todo el mundo. Entonces, la llamó así, no se atrevió a llamarla así. Pero ojo, ya después, cuando hemos descubierto otros restos de lo que conforma el arcaico superior, arcaico inferior y retrocedemos hasta el lítico, ya sabemos pues que Chavín no es matriz. Y el otro con el que va a debatir es con Federico Max Ulla, o más conocido como Max Ulle, como se escribe, ¿no? Un arqueólogo alemán, quien descubrió en 1899 la cultura Nazca y en 1901 la cultura Mochica. Entonces, a ver, ellos están debatiendo respecto a su época. Es un tema que resulta interesante, pues, ¿no? Por si acaso, para que lo tengan en cuenta y no se estén equivocando, porque este es el tema donde más se equivocan y confunden. ¿Qué dijo Max Ulla? Ah, no, 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 dice, ¿no? En la década de los 20, 1920, pues te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué recién lo dijo en ese año? Porque un año antes se descubrió Chavín, 1919. Los mayas llegaron a la costa peruana por vía marítima, dando origen a la cultura proto-chimú, así le llamamos chica primero, y proto-nazca. Tú dirás, profe, ¿qué significa proto? Proto significa antiguo. Cuando Tello descubrió Chavín en 1919, Tello le dice a Max Ulla, oye, compadre, cámbiale de nombre, pues, ¿por qué le estás llamando proto Chimú y proto Nazca? Si Chavín es más antigua que esas culturas. Y ahora, a proto Chimú está mal el nombre. Llámale por su capital Muchic y por la lengua que habla, Mochica. Porque Chimú corresponde a una cultura que está en el mismo lugar, pero tiempo posterior. Como ya sabemos que Chimú va a estar en el intermedio tardío. Y a proto Nazca, ya pues Nazca nomás, pues, ¿cómo le pones proto? ¿O acaso tus culturas son más antiguas que la mía? Entonces, obviamente, ¿no? Ya solamente Tello tiene esa, esa autoridad, ¿no? Para quitarle ese prefijo y encima corregirlo con el tema de proto-chimú que se llame mochica, pues, ¿no? Y así quedó. Pero para la tesis o la teoría que hace Maxula es una teoría inmigracionista, o sea que la cultura, todo lo que el hombre va a hacer acá, viene de Centroamérica, o sea, de los mayas. Ya. Tello, nuestro Julio César Tello, dijo, no, 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 no. Él lo dijo ya en la década de los 30. Nuestra cultura nace en el Perú. Cuando el hombre llega al Perú, al territorio andino, crea su propia cultura. Por eso le llamó teoría autopropia, autoctonista. Y ahí está, 1-1. ¿Quién generó el desempate? Peruano, ¿ah? No, pero él es una eminencia, ¿no? El arqueólogo Federico Kaufmann-Doig va a defender la teoría inmigracionista, o sea, difusionista, que la cultura se difunde de afuera. Dice, eso lo dijo durante la década de los 60, dijo, en la localidad de Valdivia, Ecuador, se encontró la cerámica más antigua, siendo el punto de irradiación cultural para el norte y sur de América. Ojo, podríamos decir que gracias a la teoría aloctonista, que significa también inmigracionista, es un sinónimo, podríamos decir que la cosa quedó 2-1, como que el hombre llegó ya aquí sabiendo todo y que todo lo que ya sabía lo plasmó en las sociedades que hemos visto o que vamos a ver. Pero Luis Guillermo Lumbreras, que hace poco, ¿no? Nos dejó, Luis Guillermo Lumbreras, el arqueólogo ayacuchano que hizo la división en lítico, arcaico, y luego la otra división de las culturas en formativo, estados regionales y eso, Lumbreras dijo,
Son dos los factores que han dado origen a la cultura peruana. Uno, el factor externo, porque es cierto, el hombre viene de afuera y viene con algo de conocimientos. Pero el otro factor que da origen a la cultura peruana o andina es el factor interno, porque aquí el hombre se adaptó a nuestra propia geografía y propia realidad, netamente de la megadiversidad cultural que tenemos, los pisos ecológicos, la flora, la fauna, la tierra, el mar, los recursos ictiológicos. Entonces, factor externo más factor interno igual a la cultura peruana. Entonces, de alguna manera concilió las dos posturas. ¿Y cómo le llamó entonces a su teoría? No le llamó inmigracionista ni aloctonista. Le llamó H-O-L-O, hologenista. ¿Qué significa holo? Todo. Factores externos más factores internos. Todo. El origen de la cultura peruana tiene que ver con eso, con todo, lo externo y lo interno. Pero, al final, ¿qué dijo, no? Pero los factores internos tienen más preponderancia, dijo, ¿no? Los factores internos, o sea, que el hombre se haya adaptado a nuestra propia realidad no es poca cosa, es demasiado. Entonces, esto es más pesado, nuestra propia realidad aquí geográfica, natural, que lo que el hombre haya traído en conocimientos del extranjero. Entonces, con eso le estaba dando una palmadita a Tello, ¿no? Como diciéndole, Tello, tu teoría está mejor justificada, ¿no? Ok, muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a los temas que ustedes han podido avanzar hoy? Ninguna, ¿no? Para poder hacer las preguntas de una vez. Bien, vamos con las preguntas, ¿ya? A ver, vamos con la primera pregunta. 1. A fines del siglo XIX se plantearon diversas teorías sobre el origen del hombre americano. O sea, a finales de 1800. Inicialmente se propuso el origen autóctono, o sea que el hombre se originó en América, pero fue refutado por Alex Hrdlicka. Años después fueron las teorías inmigracionistas las que mejor fundamentaron este tema. Claro, y ese es el tema que hemos visto, ¿no? Ya nosotros no estudiamos a Florentino Amellino, ¿no? O Antonio León Pinelo, ¿no? Que decían que el hombre había nacido acá en América. Ya no. Respecto a ellas, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Méndez Correia presentó como fundamento de su teoría la cercanía entre Asia y América. A ver, ¿qué será eso? ¿Verdadero o falso? Recuerda que Antonio Méndez Correia es autor de la teoría australiana. Él es el que habla de que el hombre llega por ¿Falso? Antártida. Falso, muy bien, falso. Excelente, falso. El que presentó como fundamento la cercanía entre Asia y América es Alex Hrdlicka. Bien. 2. Los polinesios llegaron al continente americano a través del Pacífico, navegando en catamaranes. Los catamaranes son esas balsitas que tienen forma de U, piragua con balancín. Dice, los polinesios llegaron al continente americano a través del Pacífico y navegando en catamaranes. ¿Qué opinan? Los polinesios serían parte de la teoría de Paul Rivet. Es un conjunto de islas, un archipiélago que se encuentra al sur de la Melanesia y según dice, ¿no? Habrían llegado al continente americano a través del Océano Pacífico, del Pacífico. Pues claro, ¿no? Acuérdense que Paul Rivet, ¿Verdadero? verdadero, claro. Paul Rivet sustentó su teoría oceánica o transoceánica que pasó sobre el Océano Pacífico y que el hombre que estaba en dos archipiélagos, Melanesia en el norte y Polinesia en el sur, navegó rumbo hacia el oeste, perdón, hacia el este, o sea, hacia América, hacia el este, arrastrado por las corrientes
En el caso de los melanesios, por la corriente ecuatorial. Y en el caso de los polinesios, por la corriente del Pacífico Sur. Y en catamaranes, claro está. Bien. 3. La teoría noratlántica, esta es la de Bruce Bradley y Dennis Stanford, se sustenta en la semejanza entre las puntas de lanza Clovis y solutrenses. Esa teoría, recordamos que menciona que el hombre salió de Europa, ¿no? Cruzó la zona del noratlántico, por eso noratlántica, porque el mar estaba congelado. Y de alguna manera patinó, como quien patina sobre el hielo, ¿ah? Y bordeando Groenlandia, llegó finalmente a Norteamérica, lo que hoy sería los United States of America, los Estados Unidos. Y llegó a poblar Norteamérica, o sea, ya llegó a América, ¿no? Una teoría interesante. Y vean ustedes cuál es su prueba, ¿no? Había un resto interesante en Washington, el hombre de Kennewick, que muestra que tiene una serie de aditamentos que provienen de Europa. Pero aparte de eso, las herramientas que se le conoce como la tradición solutrense. La tradición solutrense se encuentra en Europa. Es un tipo de piedra de corte de piedra interesante con doble filo. Y la tradición de lanzas Clovis también tienen ese filo. Entonces forman como una especie de triángulo en el corte. Entonces en Norteamérica Clovis, en Europa solutrense. Ahí está, pues, ¿no? Verdadero. Y la última, Paul Rivet sostuvo que los melanesios y polinesios avanzaron por la Antártida para llegar a América. Dímelo, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Eso. Falso, ¿no? Claro, esta sería falsa porque sabemos que el que llegó por la Antártida fueron los de Australia. Entonces la clave sería falso, verdadero, verdadero, falso. Ahí tenemos entonces la pregunta 1, la clave sería beso. ¿A alguno o alguna de ustedes les quedó por ahí de repente duda respecto a la pregunta? No lo sé, por favor. Profesor, ¿me podría explicar sobre la teoría noratlántica? Claro, vamos a la explicación de la teoría no atlántica, ¿ya? Voy a subir aquí para que puedas ver el mapita, ya, para que lo puedas ver. A ver. Vamos por aquí. Ya miren, por aquí dice teoría noratlántica. Planteamiento. El hombre procede de Europa y a través del Atlántico Norte, o sea, del océano, que actuó como un puente de hielo, el hombre cruza. ¿Ya? Acá están las famosas puntas solutrenses que tienen la misma semejanza con las puntas Clovis. Miren, tienen esa forma como de triangulito. Y esto se fabricaba en Europa. También se fabrica en Norteamérica en esa época. Entonces, entre las evidencias culturales está la semejanza entre las puntas de lanza Clovis, Norteamérica, y las puntas solutrenses que están en Europa. Entonces, ¿qué quiere decir si en Norteamérica yo encuentro un tipo de piedra que tiene forma de triángulo? Pues, y le llamamos Clovis. Y bueno, que es un tipo de herramienta, pero si yo encuentro las mismas piedras en Europa y las de Europa son más antiguas, entonces yo me doy cuenta que la de Norteamérica proviene de Europa. Y ahí es donde tengo que sacar yo, que sacar la manera por dónde es que vino. Y aquí es donde en el mapa, quiero que vean el mapa, por favor. Aquí quiero que vean, miren, América del Norte, lo ven aquí con verde, pero no quiero que se vayan para el lado donde dice 1, sino quiero que se vayan para el lado donde está aquí, esta zona blanquita, la estoy señalando con el mouse, ¿ya? Entonces, esta es la zona de Groenlandia. El hombre ha tenido que venir patinando por el Océano Atlántico, pero en la zona del norte del Atlántico. Ahí. Y justamente por el norte y ¡plum! Llega pues a la zona de América del Norte, lo que hoy sería Estados Unidos. Ahora, ¿cómo el hombre pudo haber patinado encima del Océano Atlántico? Fácil, porque era la época del Pleistoceno. Muy bien, y otra de las pruebas que presentó Bruce Bradley y Dennis Stanford, en lo que viene a ser evidencia física, presentó los restos del hombre de Kennewick, encontrado en Washington, Estados Unidos. Y obviamente han sido cuestionados en su antigüedad, pero aquí aparece el hombre de Kennewick, que
tiene que ver con parte de esta migración europea. ¿Sí? Bien. Hasta el momento, dudas, preguntas por ahí. De repente, Gracias, profesor. a ti, Hanna, muchísimas gracias por tu pregunta también. Hanna. Muy bien. Vámonos con la segunda pregunta entonces, ¿ya? Segunda pregunta. A ver, vámonos con la segunda pregunta. Segunda preguntita. Vamos a compartir por aquí la segunda preguntita, ¿ya? A ver. Vámonos con la segunda pregunta. A ver, segunda pregunta. Dice, los pobladores del antiguo Perú que vivieron durante el periodo lítico y arcaico demostraron una gran capacidad para luchar contra la naturaleza hostil, adaptándose y superando las dificultades, al ir creando progresivamente una serie de elementos culturales y organizarse socialmente en los diferentes espacios. Establezcan la relación correcta entre el sitio arqueológico y su respectiva característica. ¿Ya? Paiján es en el periodo lítico. ¿Qué podríamos colocar respecto a Paiján? A, mayor cantidad de restos humanos. Recordemos que la mayor cantidad de restos humanos no se halla en Paiján. Hay otro resto en donde sí se encuentran, que es la Uricocha. En Paiján, donde lo que se encontraron fueron dos restos. El de una mujer aproximadamente de 20 o 22, casi 25 años, y un niño que en este caso sería de 10. B, cantera y taller de piedra en la costa. Sabemos que esto no pertenece a Paiján. Eso sería en este caso el taller lítico que está aquí, cerca a Ancón, el famoso taller lítico de Chivateros. Puntas de proyectil con pedúnculo. Ah, muy bien. Recuerda que las puntas de proyectil no son otra cosa que una piedra que tiene forma de la punta de una flecha. Y a esa piedra se le ha hecho en la parte inferior como una especie de huequito en forma de tubo para poder ensartarle una lanza de madera. Entonces, cuando tú tienes una lanza de madera y en un extremo le colocas una piedra con este filo, ¿no? Como si fuera una flecha, eso se llama punta de proyectil con pedúnculo. Entonces, su nombre completo se llama arpón. El arpón era para poder pescar. No pescaban con red en el periodo lítico, pescaban con arpón. Entonces el hombre de Paiján agarraba su lanza de madera, la punta que viene a ser de piedra, y se iba a los ríos y de repente ¡fua! A lo Miyagi cuando quiere agarrar una mosca con los palitos chinos, ¿no? Oye, ¿quién pesca con arpón? Solo una persona muy hábil, ¿no? Entonces ellos eran bastante hábiles, ¿no? Paiján entonces está con la C. Telarmachay. Recuerda que Telarmachay ya no está en el periodo lítico, sino en el arcaico inferior. Él fue el famoso domesticador de camélidos andinos. En una pregunta de San Marcos llegó lo siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de camélidos domesticó el hombre de Telarmachay? Llamas y alpacas. Era la respuesta, ¿no? Las llamas y alpacas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Después, chivateros. Chivateros se relaciona con el taller lítico, ¿no? Edward Lenin, es un arqueólogo norteamericano, encontró más de 10.500 piedras que ya el hombre había, digamos, destrozado de la misma cantera, del mismo cerro, y que ahora le tenían que sacar filo. En ese sentido, se le conoce como preforma. Esas piedras todavía no tenían el filo para poder ser llamadas herramientas. Pero ¿qué había hecho el hombre? Las había sacado del cerro tirando una piedra más pesada. Digamos, suponiendo que tú agarras una piedra que se llama canto rodado. El canto rodado son como esas piedras que tienen forma de balón de fútbol. Y agarras con toda tu fuerza y la lanzas hacia otra piedra que se conoce como la cuarcita. La cuarcita es una piedra más débil y la puedes romper fácilmente con un canto rodado. Entonces, eso es lo que el hombre hizo, ¿no?
en la superficie del cerro Chivateros, lanzó el canto rodado y salían así como las esquirlas de un vidrio, así salían las piedras. Y las que caían, ya el hombre iba seleccionando cuál iba a poder sacarle filo para convertirla, ya sea en una punta bifacial, hacha de mano, en una lasca, convertirla en un pedúnculo, y de esa manera se conoce como el taller lítico más grande de la costa, ¿no? Chivateros. ¿Quién iba normalmente hasta Chivateros, que está acá en Lima, ¿no? Acá cerca de Cancún? Esto está asociado con el hombre de Paiján. El hombre de Paiján, que está allá en La Libertad, allá en el norte, casi llegando para Lambayeque, Chiclayo, ¿no? El hombre de Paiján llegaba a Lima y sacaba esas piedras como herramientas, ¿no? Entonces, el taller lítico de Chivateros está asociado a la tradición paijanense. Y bueno, el Auricocha, que está en el periodo, en este caso el periodo lítico, es el lugar donde está la mayor cantidad de restos humanos, ¿no? Un dato interesante, ¿no? La Auricocha, yo les comenté hace rato que está en Huánuco y que es una zona arqueológica, pero ha sido descubierto por el señor Augusto Cardich. Y Cardich no es arqueólogo, no es un ingeniero, ¿no? Pero claro, pero amante de la arqueología. Y descubrió 11 cuerpos. Y esos 11 cuerpos están en la cueva de Chaclaragra, dentro del complejo de la Auricocha. Entonces se le dice la Auricocha, ¿no? Pero si somos más específicos, en la cueva de Chaclaragra, ¿no? Están los 11 esqueletos enterrados. Dato interesante, todos los esqueletos están incompletos. A algunos le falta el fémur, al otro le falta el cráneo, la cabeza, la mano, el brazo, un pie. Es algo interesante, ¿no? Uno de esos esqueletos tiene el cráneo deformado, que no se sabe hasta ahora con qué intencionalidad se hizo, ¿no? Así es que la respuesta sería: 1, casa; 2, dedo; 3, beso; y 4, A. La clave sería dedo, ¿ya? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas hasta el momento respecto a los primeros restos, ¿no? A ver, por favor. ¿Todo quedó claro? Profe, tengo una pregunta, pero del periodo arcaico. Claro, estamos dentro, sí. Adelante, mi Sí, amiguito, adelante. ¿en el periodo arcaico había una economía de trueque o cómo era su economía en esos tiempos? Porque acá dice economía mixta. Bien, a ver, en el periodo arcaico no podríamos todavía mencionar una economía en función al intercambio o trueque, por la razón simple de que el hombre recién se amoldaba al proceso de adaptación de alimentos, por lo que se le dice mixta porque uno sigue siendo cazador, recolector y pescador, que son actividades del periodo lítico, pero adicional, gracias al cambio climático de Pleistoceno a Holoceno, como ya hay estaciones, el hombre va cultivando nuevas plantas, ya sabe cómo cultivar gracias a plantar la semilla, hay solcito, la riega, aparte tiene su abono, ¿no? Pero no domina al 100% toda esta actividad, se llama por su horticultura. Y ya se han extinto muchos animales, ¿no? Por eso es que aparece el pastoreo de los animales de la fauna actual. Entonces, el hombre mezcla dos tipos de actividades económicas. La de la época lítica, es economía de consumo, de caza, pesca, recolección, más la economía semiproductora, que es la de la horticultura y el pastoreo. Entonces, como el hombre recién está aprendiendo, recién se está parando, por así decirlo, ¿no? Y su promedio de vida que ha estado en 25 o 30 años, a lo máximo vivía eso en el periodo lítico, ahora en el arcaico inferior está viviendo 40, 45 años, entonces no le da todavía tiempo para poder hacer trueque o intercambio. Ya el trueque o el intercambio lo vamos a ver en el periodo arcaico superior, ¿sí? El periodo arcaico superior en ciertas zonas, ¿no? Más que trueque también empezó a desarrollarse Caral en el Arcaico Superior, y Caral fue una especie de, vamos a decir, de centro de peregrinación de varios territorios, ¿no? Lograba articular zonas de la costa y de la sierra, y está considerado como una gran civilización. Todos llegaban a dar sus productos, una o dos o hasta tres veces al año, productos que ellos mismos han podido producir en sus diferentes regiones, sea la costa norte, sierra central, y traerlos a Caral, que está acá en Lima, acá por Huacho.
Bien. ¿Alguna duda por ahí? ¿Quedó claro entonces, no? Vámonos entonces con la pregunta número 3, ¿ya? Eh, bueno, les estaba dando la facilidad, si es que porque quieren tomar, pueden hacerlo, tomar mis pizarras que las tengo en una página, un canal que humildemente para que puedan ustedes sacar las pizarras, se llama así, ahí lo estoy escribiendo, lo encuentran en YouTube, ¿ya? Cada vez somos más, ¿ya? Ya somos 27 suscriptores, ¿ya? Ese canal va en ascenso, ¿ya? Ojo, ustedes saben que me tienen por acá los días lunes, ¿ah? Pero cualquier pregunta, ahí está abiertamente. Estamos utilizando las TICs de diferentes formas, las tecnologías de información y comunicación. Y en la cajita de comentarios, yo estoy siempre dispuesto a poder absolver cualquier duda que tengan ustedes con mucha confianza, ¿ya? La idea es que ustedes pues estén bien al día y no tengan dudas en la semana, ¿no? Algunos de repente se les hace imposible entrar en este espacio o de repente ya ven el video grabado y no pueden después, y no estaba la pregunta que ustedes hubieran querido absolver. Entonces la pueden hacer directamente ustedes ahí escribiendo con pluma, bueno, con sus dedos ahí redactando en la caja de comentarios. Ya, ahí está. Alpha History en YouTube. Pregunta 3. El arcaico superior fue una etapa en la que se practicaba una economía productiva. Se conocieron técnicas agrícolas, abonos, semillas selectivas, instrumentos de labranza, etc. Esto determinó la aparición por primera vez de un excedente de las cosechas, o sea, un sobrante. Indique las consecuencias de este proceso en el campo tecnológico y económico. Consecuencias en lo tecnológico y económico, nada más. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. 1. La primera crianza de camélidos en corrales. A ver, la primera vez que el hombre empezó a criar camélidos, ¿dónde fue? ¿En el arcaico superior? Ni hablar, ¿sí o no? En el arcaico inferior. Más específicamente en Tel Armachai, que está en Junín, en Tarma, en el distrito de San Pedro de Cajas. Y es un lugar que es estudiado por la arqueóloga francesa Danielle Lavalle. Daniela, solo que en francés se escribe Daniel. Y ella en su libro La observación de las tradiciones en la sierra hace notar cómo está el corral, ¿no? Algo interesante, ¿no? Es un corral que tiene paredes de piedra, lo que te hace pensar que el hombre todavía sigue pensando como en la era de la piedra, del periodo lítico. Ya después los corrales van a tener barandas de madera, ¿no? Bien, no va entonces para el arcaico superior, ¿eh? 2. Construcción de complejos ceremoniales. A ver, ¿qué cosa es caral? ¿Qué cosa es ¿Verdadero? claro, verdadero, ¿no? Caral, cotosh, huacaprieta, áspero, guaricoto, son grandes complejos, ¿no? Ceremoniales, ¿ah? En Caral, que es lo más complejo, ahí tenemos 32 templos, el templo del fuego sagrado, el más importante. 3. Fabricación de puntas de proyectil foliáceas. ¿Qué son las puntas de proyectil foliáceas? ¿Se acuerdan que hace rato estábamos hablando de estas puntas con pedúnculo que se fabrican en la época de Paiján lítico? Bueno, al sacarles, al limarlas, se convierten en foliáceas. Es lo mismo, son las puntas de proyectil foliáceas con pedúnculo, terminan en punta, ¿no? Tienen forma de flecha. Entonces, eso pertenece al periodo lítico, no tiene nada que ver aquí. Y por último, intercambio directo de bienes o el trueque. Ahí está, ¿no? Lo que mencionaba respecto a la pregunta de su compañero, que el trueque no apareció en el arcaico inferior, sino en el superior. Entonces, 2 y 4. Ahí está. Profe, Sí, adelante. ¿qué cosas hacían de trueque? O sea, ¿qué intercambiaban ellos? Muy buena pregunta. Por ejemplo, suponiendo en el arcaico superior se empezó a producir algodón. Vamos a suponer que el algodón tiene zonas mucho más adecuadas para lo que se relaciona con este, este tipo de cultivos. Y el algodón es vital para la textilería.
En otras zonas están produciendo trigo. Entonces, donde no, el que produce algodón lleva algodón y el que produce trigo intercambia el trigo y todos contentos. Y ahí está, ¿no? Entonces, lo que más intercambia es algodón y trigo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda por ahí? La papa todavía no nace en esa época. Eso es posterior. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, hasta el momento, esta es la clave, la clave salió enano, 2 y 4, ¿ya? ¿No hay ninguna duda por ahí adicional? Vámonos con la pregunta número 4. Estamos en la semana 2. Ya hemos dado las claves de la semana pasada y pueden verla después en el video grabado, ya que queda grabado. Y ahora vamos a analizar la pregunta número 4. El tema de esta semana es bastante interesante porque marca el inicio de la historia del Perú, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes se emocionan cuando ya empieza la historia del Perú, otros se emocionan más cuando es historia universal. En mi, no amplia, pero en mi experiencia, los chicos tienden a que les guste más la historia universal, ¿no? Oye, pero si la historia del Perú es lo máximo, ¿ah? Pero lo bueno de la historia del Perú que es más... ambas historias son fáciles de entender. Una pequeña recomendación. Lo que la semana pasada ustedes han visto en la semana 1, en ciencia histórica o teoría de la historia, ténganlo bien aprendido, por favor. Sobre todo el punto que dice elementos de análisis, ¿ya? Todo tema tiene elementos de análisis. ¿Qué es eso? Contexto y proceso. Todo tema, contexto y proceso. ¿Qué me dice el contexto? El lugar, el tiempo y la sociedad como era. ¿Y qué me dice el proceso? Las causas, el desarrollo y las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. En HP, se me viene a la mente Chavín, cultura Chavín. Oye, contexto, tiempo del 1200 al 700 antes de Cristo. Espacio, los Andes centrales, específicamente Ancash, y se expandió por 7 departamentos. Sociedad, Chavín representa un estado teocrático, o sea, dirigido por sacerdotes. Vámonos con el proceso ahora. Causas, conquistó a las culturas del formativo inferior. Sechín, Garagay, Cupisnique, Cumbemayo, Chongoyape, Caballo Muerto. Desarrollo, gracias a su estado teocrático donde difundía dioses que eran en realidad animales, pero que eran representados en escultura lítica de manera terrorífica, lograron mantener un control ideológico sobre la población y así durante casi 1000 años. Consecuencias, lamentablemente, parece que una Yogya, o sea, un huaico, enterró el templo viejo y el templo nuevo de Chavín. Y eso generó una especie de desprestigio para la clase sacerdotal, porque la gente tiene que haberse preguntado, ¡ay, papá, pero allí no vivía el jaguar! Porque el jaguar no arañó el barro. Oye, el cóndor, ¿por qué no aleteó la piedra? Y la serpiente, ¿por qué no picó la roca y el barro? ¿O es que no vivían ahí esos tres dioses? Uy, cruj. Y de repente la gente despertó de esa mentira de que era, había el jaguar, la serpiente, el cóndor. Y obviamente perdió crédito Chavín. Mira, elementos de análisis, ¿ah? Acuérdate de eso, por favor. Te estoy dando acá así, la herramienta clave, la varita de Harry Potter, porque todos los temas de HU y de HP con los elementos de análisis, o sea, contexto me dice las condiciones, espacio, tiempo, sociedad, y proceso me explica el tema con causas, desarrollo y consecuencias. Lo que tú quieras se puede hacer con eso. Revolución Francesa, las cruzadas, la independencia del Perú, la guerra con Chile, la Segunda Guerra Mundial, nuevo orden mundial, reformas borbónicas, contrarreformas, lo que tú quieras se puede hacer con eso. ¿Ya? Ya te di la varita de Harry Potter. Ahora sí, 4. En el abrigo de Telarmachay se ha constatado muy claramente el incremento del uso de los camélidos en los inicios de la ocupación humana. Desde los 7900 años antes de Cristo. Durante este lapso, mientras que los restos de camélidos aumentan, los de cérvidos disminuyen, lo que muestra la preferencia cada vez más marcada
y la selección de camélidos por los habitantes del abrigo. Ojo, los cérvidos son aquellos que tienen, en este caso, cachos, como el caso de los venados. Cada vez eran menos cérvidos y más camélidos. En una primera fase hay una preponderancia a la selección de vicuñas y guanacos, son camélidos, lo que indica un pasaje de la caza indiferenciada. El proceso de domesticación, entonces, fue aquí un proceso gradual, como lo afirma bien Bonavia, bueno, Duccio Bonavia, que es un gran investigador peruano, ¿no? Ahora, arqueólogo. Probablemente un momento clave es cuando se dio un aumento neto de camélidos neonatos, o sea, recién nacidos y juveniles, entre el 5790 y 4000 años antes de Cristo. Esto está acá en Orígenes de los Andes en el Perú. De la lectura anterior podemos concluir, a partir de lo encontrado en el sitio de Telarmachay. Ajá. Hay que deducir, chicos. A ver. A. Evidencia en una primera fase la domesticación selectiva de neonatos. En una primera fase. Falso. Una primera fase de selección de vicuñas y guanacos. Bien, falso. B. Practicaba la domesticación progresiva de cérvidos, como los venados. Progresiva. No, falso, disminuía. Falso. Los cérvidos disminuyen. Acá está. C. Domesticaba gradual y selectivamente, primero a vicuñas, luego a neonatos. Verdadero. Verdadera, ¿no? Muy bien. Y luego dice, implicaba necesariamente la caza indiscriminada de los camélidos jóvenes. ¿Te dice que los está cazando por cazar? No, No, porque hay falso. una caza, falso, porque hay una caza selectiva. Ellos ya entienden que a los jóvenes no se les puede cazar. A los jóvenes hay que mantenerlos bien para que crezcan y luego dé más alimento. Y demostraba la preferencia por la caza de cérvidos antes que los camélidos. Al revés, falso. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C. La C. Domesticaba gradual y selectivamente primero a vicuñas y luego a neonatos. Ahí tenemos clarísimamente entonces una pregunta deductiva para inferir en función a una lectura. Y está bastante práctica. Solo ustedes tienen que concentrarse y en función a sus conocimientos previos. Yo les comento algo. Lo que el hombre empezó a desarrollar en la casa se le conoce como la cinegética. Acá les regalo un nuevo término. Profe, ¿qué cosa es la cinegética? La cinegética es cuando el hombre caza selectivamente a sus presas, no caza por cazar. Es decir, si yo veo que hay un animal que está preñada, ¿lo mato? No, porque sé que va a dar a luz y esas crías van a crecer y me conviene no matar, en este caso, a las hembras preñadas, pero sí a los machos adultos. Eso se llama cinegética. Caza selectiva, especializada, diferenciada. Y de esa manera el hombre se volvió un cazador más selectivo. Eso es la cinegética. ¿Ok? Listo. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta, pregunta por ahí que se les haya quedado de repente ahí en algo? Todo bien. Vamos a terminar, nos quedan los 5 minutos restantes con la quinta pregunta y pues encantado de estar por aquí y ayudando a absolver todas sus dudas y esclarecer diferentes aspectos. Vámonos con la pregunta número 5. A ver, según las investigaciones arqueológicas, el inicio de la horticultura y la domesticación de animales, o sea, el pastoreo, se produjo durante el Arcaico inferior, 6000 al 3000 a.C. Estas actividades realizadas por los antiguos peruanos se desarrollaron en el contexto climático del Holoceno. ¿Está bien? Está apareciendo el Holoceno, Arcaico inferior, que se manifestó en el aumento de la temperatura
e incremento de las lluvias, sobre todo en la sierra. Dicha situación trajo como consecuencia social, acá está la clave, ya la captaste, arcaico inferior, consecuencias sociales, ya está. A, la organización de pobladores semisedentarios en aldeas. B, el surgimiento del ayllu multifamiliar con economía agraria, o sea, agrícola. C, la plena consolidación de la vida sedentaria de los clanes. La plena consolidación, o sea, que se volvió sedentario. De la vida sedentaria, ahí está, ya. Está redundando. D, el fortalecimiento de las bandas seminómadas en cuevas. Y E, la aparición de los primeros estados teocráticos locales. ¿Cuál es la clave? Díganme, por favor. Primero, en el periodo lítico, el hombre vivía en cuevas y además era nómada. Acá te dice el fortalecimiento de las bandas seminómadas en cuevas. Acá hay toda una contrariedad y no es claro. Como dice cuevas es en la época del periodo lítico. Bandas seminómadas ya en el periodo arcaico inferior, bandas en sí no hay. Lo que empezarán a darse son los clanes arcaico inferior. Eso coincide con el mesolítico de HU. Descartada la D. La aparición de los estados teocráticos locales. Recuerda que los estados teocráticos surgen en el arcaico superior, con Caral, ¿La C? Cotos. Descartada la D y la E. La C dice la plena consolidación de la vida sedentaria, pero escúchenme, los clanes sí, está bien. Podemos decir que hay aparición de clanes en el arcaico inferior, pero no son de vida sedentaria. La vida sedentaria es recién en el arcaico superior, que coincide con el periodo neolítico de HU. Nos queda la A y la B. ¿Cuál es la clave? La. Muy bien, la A. Recuerde que los pobladores son semisedentarios y viven en aldeas. ¿Qué es una aldea? Es un conjunto de chozas. Ejemplo, Santo Domingo, que es un resto que está en Ica, estudiado por el arqueólogo suizo Federico Engel. Encontró aldeas que están hechas con carrizo, con vegetación e incluso con huesos de ballenas, ya que como las aguas de los mares están aumentando debido al fenómeno del Holoceno, muchas ballenas se encallan en la costa y su carne es usada como alimento y sus huesos como parte de la construcción de las aldeas, de las chozas, que ya saben, en conjunto es una aldea. Así es que la clave sería A. La clave de la pregunta 5 es la clave A. Muy bien, entonces, pues, mis queridos alumnos y alumnas, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio y ya saben, cualquier duda o consulta, estoy ahí 24/7. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y conmigo será pues hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, profesor. Profe, cuídense. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Chao, chao.